Hola, buen día, ¿cómo están? En esta clase teórica vamos a ocuparnos de los músculos anteriores del cuello. En músculos de la cabeza habíamos visto los músculos masticatorios y los músculos de la mímica, y en los músculos del cuello vamos a ocuparnos de los músculos anteriores y posteriores. Esa es la división que vamos a utilizar en las clases teóricas y también los vamos a ver en los preparados en las clases prácticas. Hoy vamos a ver músculos anteriores. Y los músculos anteriores del cuello, o anterolaterales también vamos a ver, tenemos que considerarlos en 6 grupos. Un grupo más profundo, que es el grupo de los músculos prevertebrales, que se llaman prevertebrales precisamente porque están en contacto directo y ahí toman sus inserciones en la columna vertebral. Por delante y por fuera tenemos los músculos escalenos, o grupo profundo lateral. Después tenemos músculos que están situados por delante de las vísceras. Esos están bien profundos. Después tenemos las vísceras del cuello, que son la laringe, la faringe, que se continúan más abajo con la tráquea en el caso de la laringe y la faringe en el caso del esófago. El límite es el borde inferior de la cesta cervical. Y por delante de esas estructuras tenemos los músculos supraioideos e infraioideos. Y superficial y lateralmente a todo eso está el esternocleidomastoideo y más superficial aún el músculo cutáneo del cuello o platisma, que ya lo habíamos visto cuando hablamos de músculos de la mímica. Entonces, esos son los 6 grupos musculares que tenemos en los músculos anteriores del cuello. Prevertebrales, profundo lateral, principalmente los escalenos, supraioideos, infraioideos, esternocleidomastoideo y cutáneo del cuello platisma. Son 6 grupos musculares que vamos a considerar. Los músculos anteriores son mucho más importantes que los músculos posteriores por la relación que tienen con las vísceras del cuello. Los músculos posteriores son un montón de músculos que están ubicados en la parte posterior del cuello, donde prácticamente tenemos solamente músculos. En cambio acá tenemos músculos que tienen estrecha relación con esas vísceras que recién mencionábamos. Por eso vamos a hacer hincapié mucho más en los músculos anterolaterales del cuello que en los músculos posteriores. Estos músculos son más importantes por las relaciones que tienen con esas vísceras, que es donde está la mayor parte de la patología del cuello, en esas vísceras y por lo tanto en relación con estos músculos. Así que vamos a focalizar mucho más en los grupos anteriores que en los posteriores. Bueno, vamos a comenzar haciendo un esquema de la columna vertebral cervical del primer sector de la columna torácica visto desde adelante. ¿Se acuerdan cómo era una vértebra cervical, no? Eso lo tienen claro. Habíamos hablado que el cuerpo de la vértebra cervical era alargado transversalmente, tenía las apófisis transversas con el agujero transversario, bituberosas, las láminas, los pedículos, las apófisis espinosa también bituberosa, el conducto vertebral con forma triangular de base anterior, y si yo lo veo de arriba, teníamos acá las apófisis semilunares. ¿Sí? Eso tiene que estar claro. Entonces vamos a hacer la columna cervical y el primer sector de la columna torácica vista de adelante. ¿Sí? Esa columna cervical, por arriba, se iba a articular con el occipital. ¿Se acuerdan que había una articulación de la que tanto habíamos hablado, que era la articulación cefalovertebral, que eran varias articulaciones? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras cervicales y vamos a dibujar las primeras torácicas. ¿Sí? Vamos a hacer las apófisis transversas.
vamos a hacer nada más que las apófisis transversas, pero en el caso de la columna torácica, ¿qué tendría que dibujar acá también? Las costillas, que todavía no las hemos estudiado. Bueno, estos músculos prevertebrales son tres. El músculo largo del cuello, el recto anterior menor y el recto anterior mayor. Vamos a considerar primero el largo del cuello. Este músculo es un músculo profundo, ubicado contra la columna y que lo vamos a ver muy bien en los preparados, cubierto por una fascia que es la fascia prevertebral. Todos estos músculos están en relación con la saponeurosis del cuello, que después vamos a considerar, y la más profunda es la fascia cervical profunda o prevertebral, que es la que cubre todos estos músculos. El largo del cuello, ustedes van a leer que tiene forma triangular, un triángulo isósceles con una base un triángulo isósceles, ¿saben lo que es, no? Un triángulo que tiene dos lados iguales. Un lado es la base, que es el más largo y que es interno, y los otros dos están así y así, uno súpero externo y otro ínfero externo. Entonces ese músculo tiene tres porciones, cada una de las tres porciones son cada uno de los tres lados de ese triángulo isósceles, ¿sí? La base del triángulo es la porción interna y nace en las tres primeras torácicas y tres últimas cervicales. Desde ahí, de los cuerpos vertebrales, este va de los cuerpos vertebrales, de las tres primeras torácicas y de las tres últimas cervicales, a las tres vértebras cervicales que están por arriba, siempre al cuerpo vertebral, ¿sí? Entonces, esto sería más o menos la forma. ¿Sí? Va de las 3 y 3, ¿sí? Yo así me acuerdo, 3, 3 y 3. De las tres primeras torácicas y las tres últimas cervicales, ahí se van reuniendo todas las fibras musculares y terminan en las tres vértebras cervicales que están por arriba. 2, 3 y 4 cervicales. Siempre en el cuerpo vertebral, ¿sí? Eso sería la base del triángulo. La porción ínfero-externa, que sería el lado ínfero-externo del triángulo, va de las tres primeras torácicas a las tres últimas cervicales. Pero en las tres primeras torácicas nace del cuerpo vertebral, y termina en las tres últimas cervicales en el tubérculo anterior de la apófisis transversa, acá, en este tubérculo, ¿sí? Ahí. O sea que va a ser así. ¿Sí? Yo como me acuerdo, 3 y 3. De las tres primeras torácicas a las tres últimas cervicales. Del cuerpo vertebral al tubérculo anterior de la apófisis transversa. Fíjense que si no, no tendría forma de triángulo isósceles si fuera de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Va del cuerpo a las apófisis transversas. Y la otra porción, que es la porción súpero-externa, va del tubérculo anterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 5, 4 y 3. Fíjense, 5, 4 y 3. La apófisis transversa de la quinta es el vértice del triángulo. ¿Y a dónde va? Van todas acá, al tubérculo anterior del atlas. ¿Se acuerdan que el atlas era una vértebra que no tenía cuerpo? Que era dos masas laterales unidas por un arco anterior y un arco posterior, ¿sí? Y acá había un tubérculo anterior del atlas que lo vimos en los preparados.
Bien, fíjense cómo me quedó hasta con forma de triángulo, que es como realmente es. Así lo vamos a ver en los preparados, cubierto por la fascia cervical profunda o aponeurosis prevertebral. Este es el músculo largo del cuello. Otro músculo que tenemos es el músculo recto anterior menor. Este músculo va de la apófisis transversa del atlas al occipital y el peñasco. Esto. Y basta. Todos estos músculos tienen miles de inserciones complicadísimas. Si ustedes leen la inserción del recto anterior menor, le va a decir que se inserta entre la cresta muscular y sinostósica de la apófisis basilar del occipital, en una porción del cartílago de la trompa de Eustaquio, en un borde del agujero rasgado posterior y qué sé yo qué otra cosa. Ustedes lo que tienen que saber es así como yo se los dije. De la apófisis transversa del atlas, si quieren, a la base del cráneo, o si quieren estudiar un poco más, a la apófisis basilar y al peñasco. No le vamos a pedir más que eso. Otro músculo que tenemos que ver es el recto anterior mayor. Este era el recto anterior menor. El recto anterior mayor viene de las apófisis transversas, siempre del tubérculo anterior, de la apófisis transversa 3, 4, 5, 6. También al mismo lugar podemos decir que el recto anterior menor, ¿sí? A la apófisis basilar del occipital y al peñasco, o si no, simplemente a la base del cráneo. Este músculo también es grande y se ve en los preparados. Este es un poco más difícil de ver, pero en general se ve todo esto cubierto por la aponeurosis prevertebral, ¿sí? Estos son los músculos prevertebrales. ¿Qué hacen estos músculos? Son flexores de la columna cervical. Y también, dependiendo de qué fibras se contraigan, por ejemplo, largo del cuello, fíjense que son 3 porciones. A veces se contrae más una que la otra, depende de eso, con algún grado de inclinación para un lado o para el otro. Inervación de estos músculos plexo cervical. Vamos a ver en inervación que hay algunas ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Se acuerdan eso? Cuando salía un nervio raquídeo, hay una rama posterior para los músculos epizomíticos y una rama anterior que era la que formaba los plexos. En todos los nervios raquídeos pasaba lo mismo, menos a nivel torácico, que son los nervios intercostales. Esa rama anterior de los nervios cervicales iba a formar un plexo, que es el plexo cervical, que da ramas profundas para todos estos músculos y ramas superficiales que dan la sensibilidad de la piel del cuello. Entonces, inervación de esto, ramas profundas del plexo cervical. Suficiente con eso. Bueno, dejamos los músculos del grupo prevertebral o cervical profundo y pasamos al grupo profundo lateral. Entonces borramos este esquema. Y vamos a volver a hacerlo porque si no se va a superponer todo y va a ser un lío que no se va a entender nada, pero acuérdense que eso está. Acá vamos a tener que hacer unas estructuras que todavía no han estudiado, que son las costillas, porque estos músculos, principalmente los escalenos, como ya les dije, se insertan en las dos primeras costillas. Entonces vamos a hacer la primera costilla acá y la segunda costilla acá.
Las costillas son huesos aplanados lateralmente que forman parte de la caja torácica, pero la primera costilla, a diferencia de las otras, está aplanada de arriba abajo. Cuando veamos estos preparados en las clases prácticas del ciclo siguiente, que es tórax, ahí van a ver que la primera costilla es muy diferente a las demás. Por ahora vamos a dejarlo así, primera y segunda costilla. Las costillas se unen a la columna vertebral mediante dos articulaciones. La articulación entre la costilla y el cuerpo, que es la articulación costovertebral, y también se unen con la apófisis transversa, con un tubérculo de la costilla que se une a través de una trocoide, superficies articulares en segmento de cilindro. Y no sé si se acuerdan, cuando vimos las vértebras, yo en las vértebras torácicas le mostré una carilla articular que había en la cara anterior de la apófisis transversa y que precisamente es una de las formas de reconocer la vértebra torácica como tal. Bueno, vamos a comenzar con los músculos escalenos. Hay tres músculos escalenos, el anterior, el medio y el posterior, y que están situados en un plano de adelante atrás. El anterior por atrás del anterior el medio y más atrás el posterior. Todo esto está por fuera de los prevertebrales, pero también es profundo con respecto a las vísceras. Por eso estos músculos se llaman grupo profundo lateral. El escaleno anterior se inserta en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Fíjense que es exactamente las mismas inserciones que el recto anterior mayor, ¿sí? Bien, y de ahí ¿a dónde va? A la primera costilla, a la cara superior de la primera costilla. Si estudian de más, a esos que les gustan los nombres propios, hay un tubérculo que se nota muy bien en la primera costilla, en su cara superior, que es el tubérculo de Lisfranc. Ahí se inserta el escaleno anterior. Atrás del escaleno anterior está el escaleno medio. El escaleno medio se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, también en el tubérculo anterior, de todas las vértebras cervicales excepto el atlas. ¿Sí? Este es más fácil de recordar. ¿Y dónde se inserta? También en la primera costilla, pero por atrás del tubérculo de Lisfranc. Y si se acuerdan también, en la primera costilla había un canal que está determinado por el paso de la arteria subclavia. Y no sé si se acuerdan que yo en el módulo anterior, cuando vimos, creo que plexo braquial, ahí yo les explicaba que acá hay un triángulo formado por el escaleno anterior adelante, el escaleno medio por atrás y la primera costilla por abajo. Acá lo tiene. Lo vamos a ver en los trabajos prácticos. Por ese triángulo, ¿qué pasa? La arteria subclavia y el plexo braquial. ¿Sí? Eso es importante. Eso es pregunta de examen. ¿Sí? Escaleno anterior, escaleno medio, cara superior de la primera costilla. ¿Qué pasa por ese triángulo? Plexo braquial, ¿qué parte del plexo braquial? Los troncos primarios del plexo braquial y la arteria subclavia. No la vena subclavia. La vena subclavia pasa por delante del escaleno anterior. También lo vamos a ver en los preparados. Y me queda el escaleno posterior. El escaleno posterior está por detrás del escaleno medio. Este se inserta en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Fíjense que todos los músculos de los que hablamos hasta ahora se insertaban en los tubérculos anteriores, este en los posteriores porque está más atrás, es el escaleno posterior. Y se inserta en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales 4, 5 y 6. O sea, casi lo mismo que el anterior, pero en los tubérculos posteriores. Y este va a la segunda costilla.
¿sí? Tubérculos posteriores 4, 5 y 6, segunda costilla. No es tan importante que sepan la inserción, o sea, nadie le va a preguntar las inserciones exactas de cada uno de estos músculos, pero tienen que reconocerlo en el preparado. Esto que les dije, por ejemplo, de este triángulo donde pasan la arteria subclavia y los troncos primarios del plexo braquial, eso es importante. Difícilmente nosotros en un examen le preguntemos, a ver, dígame las inserciones del escaleno medio. La tienen que saber en general, conceptualmente, por eso tienen que leerlo del libro, tienen que escucharlo de las clases teóricas y tienen que verlo en los preparados, pero es muy poco probable que uno le vaya a hacer una pregunta así tan fina. Pero tienen que leerlo, estudiarlo, porque conceptualmente les tiene que quedar así. Bueno, nos faltan otros dos músculos del grupo profundo lateral, que en realidad ya los conocen. Cuando hablamos de articulaciones de la columna cervical, habíamos mencionado que cada una de las partes de la vértebra estaba unida de una forma diferente con la otra vértebra. Por ejemplo, las láminas estaban unidas por los ligamentos amarillos, las apófisis transversas por los ligamentos intertransversarios, que acá en la columna cervical, en vez de ser ligamentos intertransversarios, eran músculos intertransversarios, y que hay dos laminitas musculares, una anterior y una posterior. ¿Sí? Son músculos aplanados que hay uno adelante y otro atrás. Y fíjense que por las apófisis transversas, por este agujero, ¿qué pasan? Los vasos vertebrales. Esto, como cierran ese espacio entre apófisis transversa y apófisis transversa, y entre las dos láminas musculares pasan estos vasos, ¿sí? Músculos intertransversarios. Y el primer intertransversario también existe. Ese primer intertransversario se llama recto lateral y va de la apófisis transversa del atlas al occipital. ¿Sí? No hace falta que sepan a dónde va. Va a la apófisis yugular del occipital y no es necesario. ¿Sí? Bueno, todos estos músculos son el grupo muscular profundo lateral. Entonces dejamos el grupo muscular profundo lateral y pasamos al grupo siguiente, que es el de los músculos supraioideos e infraioideos. ¿Se acuerdan del hueso ioides, no? El hueso ioides era un hueso que tenía una forma más o menos así, un cuerpo, astas menores, astas mayores, ¿sí? El hueso ioides está ubicado por arriba de la laringe. La laringe es una estructura formada por cartílagos, que ya los vamos a estudiar oportunamente, pero por ahora les voy a ir dibujando uno de esos cartílagos que tiene más o menos esta forma, que es el cartílago tiroides, y que tiene acá una pequeña cresta, o a veces son dos tubérculos unidos por un ligamento, que no viene al caso. Hay otros cartílagos, como acá abajo el cartílago cricoides, ya lo vamos a ir viendo. Más abajo ya tenemos el esternón, la clavícula. ¿Se acuerdan de la clavícula? Y acá hay una articulación donde participan el esternón, la clavícula y la primera costilla, que para que no se haga tanto lío, la primera costilla no la vamos a hacer. Los músculos infraioideos están dispuestos en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. Y estos músculos están separados de todos los músculos que recién les mencionaba primero, profundo, lateral y prevertebrales, están separados por las vísceras.
detrás de estos músculos tenemos las vísceras del cuello, la laringe, la faringe y un sector del esófago y de la tráquea y también de la glándula tiroides. O sea, hay unas cuantas vísceras entre estos músculos que vamos a hablar ahora y los que vimos antes. Y todos estos músculos infraioideos, que es lo que estamos haciendo acá, están englobados por una aponeurosis, o mejor dicho, por una fascia, que es la fascia cervical media. Los otros estaban tapizados por la fascia cervical profunda o fascia prevertebral. Estos están englobados por la fascia cervical media. Estos músculos infraioideos, como les dije, están dispuestos en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo son dos músculos, uno que va del hioides al cartílago tiroides. ¿A qué parte? A esa crestita que está acá, en la cara anterior del cartílago tiroides, y que se llama tiroioideo. ¿Por qué tiroioideo? Porque va del cartílago tiroides al hioides. Y más abajo hay otro que va de esta misma crestita del cartílago tiroides al esternón. ¿Y cómo se va a llamar? Esternotiroideo. Este es el plano profundo. Encima de ese plano, ¿sí?, hay otro plano que es el plano superficial y que son dos músculos. El esternocleidoioideo, que va esternocleidoioideo. Si yo digo esternocleido es esternón y clavícula, ioideo al hioides. ¿Sí? Ese va así. Va del esternón y la clavícula al hueso hioides. Y otro que hace esto, que es el homoioideo. El homoioideo va del omóplato. ¿De qué parte del omóplato? Del borde superior. ¿Se acuerdan del omóplato? El omóplato era así. Si yo lo veo de adelante, esto era la fosa subescapular, esto era el borde espinal, donde se insertaban los romboideos, este era el borde axilar, donde se insertaban los redondos, este era la cavidad glenoidea, que se articulaba una enartrosis con la cabeza del húmero, este era la apófisis coracoides, donde se insertaban el tendón del coracobíceps, el pectoral menor, ligamentos trapezoide, conoide y unos cuantos ligamentos más. Acá teníamos la escotadura coracoidea, ¿sí? Y esto era el borde superior. Esos eran los tres bordes del omóplato. El borde espinal o interno, el borde axilar o externo y el borde superior. Esto es superior, esto es inferior, esto es externo y esto es interno, ¿sí? Visto desde adelante, ¿sí? Acá está la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular. Bien. En este borde superior, vamos a borrar esto para que no se haga lío, en ese borde superior se inserta el homoioideo. O sea, fíjense que cruza lateralmente todo esto, pasa por atrás de la clavícula y llega al borde superior del omóplato. Y este músculo es un músculo digástrico. ¿Qué significa que es un músculo digástrico? Que tiene dos vientres separados por un tendón intermedio. Tiene un vientre acá, un tendón intermedio y un vientre acá. ¿Sí? Y ese tendón intermedio queda justo a la altura del paquete vasculonervioso. Estos son los músculos infraioideos. Inervación de estos músculos, todavía no sabe lo que es, pero ustedes digan el asa del hipogloso. Excepto el tiroioideo, que está inervado directamente por el nervio hipogloso. Habíamos hablado algo ya del nervio hipogloso.
¿Por dónde pasaba? Por el agujero condilio anterior del occipital. ¿Y qué otra cosa habíamos dicho del nervio hipogloso? A ver si se acuerdan. Es el nervio que inerva los músculos de la lengua, ¿sí? Músculos que ya pueden ir aprendiendo que son de origen somítico. Los músculos de cabeza y cuello pueden ser de origen branquial o de origen somítico. Los de origen somítico son los que se originan en los somitas. Ya después vamos a hacer una clase de ontogenia de cabeza y cuello y vamos a explicar un poquito qué quiere decir esto. En el cuello, los músculos de origen somítico son los músculos oculomotores o los músculos que hacen mover el ojo, que están en la cavidad orbitaria junto con el globo ocular y el nervio óptico, y los músculos de la lengua. Esos son los músculos somíticos de la cabeza y cuello. Y todos estos músculos infraioideos van a estar tapizados, van a estar envueltos por la fascia cervical media. Dejamos estos músculos infraioideos y pasamos a los músculos supraioideos. Estos músculos van a ser un poco más difíciles de representar, pero son muy fáciles porque se ven en los preparados fácilmente. Entonces vamos a dibujarlo de dos formas. Por un lado, yo les voy a representar cómo se vería esto desde abajo. Y por otro lado, en corte sagital. Entonces, en un corte sagital, ustedes imagínense que yo tengo un corte sagital así. A nivel de la mandíbula, ¿qué voy a ver? Y voy a ver la mandíbula, acá se van a implantar las piezas dentarias, voy a ver el cuerpo del hioides, ¿sí? Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? ¿Y cómo se vería visto desde abajo? Acá yo voy a hacer en forma muy esquemática el maxilar inferior, ¿sí? Y atrás el hioides. Bueno, el primer músculo que vamos a mencionar es el miloioideo. El miloioideo es un músculo que también ya lo conoce porque habíamos hablado de él. Era el músculo que formaba por entero el piso de la boca. Los otros músculos no formaban el piso de la boca enteramente. En algún lugar sí, en otros no. Pero el único músculo que cierra totalmente el piso de la boca es el miloioideo. Y va de acá a acá. Del maxilar inferior al hioide. ¿De qué parte del maxilar inferior? De la línea miloioidea. ¿Se acuerdan que en la cara interna del cuerpo del maxilar inferior había una línea, que era la línea oblicua interna o línea miloioidea, que daba inserción al músculo miloioideo? ¿Sí? Bien. Se inserta ahí y en el cuerpo del hioides. En realidad hay un rafe medio. Un rafe medio es cuando las fibras del músculo se insertan en el medio unidas a las contralaterales. Y es así. Las fibras más anteriores terminan en el rafe medio y las fibras posteriores al cuerpo del hioides. Pero en definitiva es un músculo que une el hioides con la línea miloioidea y cierra enteramente el piso de la boca. ¿Qué otro músculo tenemos que considerar? Este. El genioioideo. ¿Se acuerdan de las apófisis geni? Yo les había dicho que en la cara interna del cuerpo del maxilar inferior, adelante había 4 apófisis.
acá hago dos porque es un corte que pasa por el medio, que a veces estaban todas juntas, era un puntito todo fusionado, pero que en esas apófisis geni se insertaban en las inferiores el genio dioideo y en las superiores el genio gloso, que es el músculo que forma la mayor parte de la lengua. La lengua es un órgano que está formado casi exclusivamente por músculo. El principal músculo de la lengua es el músculo genio-gloso. Este es el genio dioideo, ¿sí? Y está por arriba del miloioideo. O sea, yo acá no lo podría dibujar. Si lo quisiera dibujar, lo vamos a dibujar con línea de puntos, porque esto es visto de abajo. Y el genio dioideo está por arriba del miloioideo. Entonces lo vamos a hacer así. Ese sería el genio dioideo. Bien, ¿y qué me queda? Me queda abajo de esto otro músculo que es el digástrico. Este músculo es digástrico y se llama digástrico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir digástrico? Que tiene dos vientres con un tendón intermedio, ¿sí? Igual que el homoioideo que recién vimos. Y este músculo tiene dos vientres, ¿sí? Un vientre, vamos a hacer un dibujo medio extraño, esto sería un corte sagital, pero si yo dibujo el resto de lo que vería en ese corte, no la superficie de corte, el resto, acá estaría la apófisis mastoides y al lado la yuxta mastoidea y acá adelante la apófisis estiloides, ¿sí? ¿Qué se insertaba entre la apófisis mastoides y yuxta mastoidea? Que había una ranurita ahí. Ahí se insertaba el vientre posterior del digástrico. Entonces el digástrico tiene un vientre posterior que nace ahí, hace esto, ahí se refleja y por debajo del miloioideo se inserta en la fosita digástrica acá. Esta reflexión ustedes van a ver que se debe a que algunas fibritas se insertan en el ioides y también a una pequeña polea de reflexión que está formada en parte por la aponeurosis cervical superficial y en parte por algunas fibras propias, y eso hace de que se refleje en este ángulo y se inserte en la fosita digástrica, ¿sí? Si yo acá lo quisiera representar, viene de la ranura digástrica, se refleja acá y viene a la fosita digástrica, ¿sí? Este sí lo voy a ver porque este está por debajo del miloioideo. Vamos a ver en los preparados que este se ve muy bien. Y me falta otro músculo más, que es el músculo estiloioideo. ¿Se acuerdan de la apófisis estiloides? Que ahí se insertaba de todo. Y yo les dije que podían decir, acá se inserta el ramillete riolano y con eso agarran todo. Bueno, ese ramillete riolano son tres músculos. Uno es el estiloioideo, que es el que vamos a hablar ahora. Otro es el estilofaringeo y otro es el estilogloso. Y un montón de ligamentos que esos se los regalo, se los pueden estudiar si quieren, lo estudian y si no, no. Pero no es tan importante. Los músculos sí se los vamos a exigir. Estiloioideo, estilogloso, estilofaringeo, ¿sí? Este es el estiloioideo y viene de la apófisis estiloides al ioides. Y ustedes van a leer que cuando se inserta en el ioides, lo habitual es que se bifurque en dos ramitas tendinosas que pasan por el tendón del digástrico. Queda así. Entonces el tendón del digástrico queda en el medio, queda atrapado entre esas dos ramitas de bifurcación del tendón, ¿sí? O a veces puede pasar por adentro o por afuera, pero esta disposición es la más frecuente. Entonces estos son los músculos supraioideos: digástrico, estiloioideo, miloioideo y genioioideo, ¿sí? Estos músculos tienen una inervación más compleja.
El miloioideo y el vientre anterior del digástrico están inervados por el nervio maxilar inferior. ¿Se acuerdan del maxilar inferior? La rama del trigémino que pasa por el agujero oval. ¿Sí? El digástrico, fíjense que tiene doble inervación, porque yo les dije que el vientre anterior del digástrico está inervado por el trigémino, al igual que el miloioideo. El vientre posterior del digástrico y el estiloioideo están inervados por el facial y por el glosofaringeo. ¿Qué quiere decir que está inervado por un nervio o por el otro? Vamos a ver después que esto tiene que ver con el origen embriológico de estos músculos. Así como concepto general, yo les dije que los músculos de origen somítico eran los oculomotores y los músculos de la lengua. Estos músculos son de origen branquial, derivan de los arcos branquiales que después vamos a estudiar. Pero ya pueden ir aprendiendo que los músculos derivados del primer arco branquial, músculos masticatorios, y algunos otros como por ejemplo estos, están inervados por el trigémino. También hay algún musculito perdido por ahí, por ejemplo el músculo del martillo del oído medio, pero en general músculos del primer arco branquial son los masticatorios y los del piso de la boca. Los músculos del segundo arco branquial son los músculos de la mímica y están inervados por el nervio facial. Y después vamos a seguir porque después se complejiza un poco. El nervio del tercer arco branquial es el glosofaringeo y después es más complicado porque hay un nervio que es el neumogástrico que tiene dos ramas que son el laringio superior y el laringio inferior, que inerva las estructuras que derivan del cuarto y del sexto arco. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver. Por ahora, quédense con eso que les dije. Bueno, todos estos son los músculos supraioideos. Nos queda mencionar el esternocleidomastoideo y el músculo más superficial de todos, que es el músculo cutáneo del cuello. Entonces vamos a borrar todo esto. Y vamos a hacer una representación del esternocleidomastoideo. Ustedes piensen, esta es la mandíbula. ¿Se acuerdan que acá estaba la articulación temporomandibular? ¿Sí? Acá estaba el conducto auditivo externo, acá estaba la mastoides, ¿sí? Bien, el esternocleidomastoideo va de la apófisis mastoides y del occipital al esternón y la clavícula. El esternón todavía no lo han estudiado, pero en la clavícula se acuerdan que en su extremidad interna se insertaban dos músculos. La clavícula la estudiamos en el ciclo pasado, de miembros. En la extremidad interna se insertaban dos músculos. Uno era este y el otro ¿cuál era? El pectoral mayor. Y en la extremidad externa que se insertaba, trapecio y deltoides. Ustedes cuando aparece otro hueso de otro ciclo, siempre traten de repasar, porque no se olvide que esto lo van a tener que rendir en el examen final. Entonces ahora estamos en cabeza y cuello, surge la clavícula por ahí, también uno tiene que ir incorporando eso que ya se olvidó, si es que se le olvidó, lo más probable, ¿no? Bueno, este es el esternocleidomastoideo. Este músculo tiene un montón de inserciones que son complicadísimas, son 3 haces que realmente es difícil y la verdad no se los vamos a exigir. Lo único que les vamos a exigir es que sepan las inserciones y dónde está en el cuello con respecto a otros músculos. ¿Sí? Este músculo está superficial con respecto a esos que recién mencionábamos y se inserta en la apófisis mastoides y en el occipital, cruza lateralmente todo el cuello, así de lado a lado, oblicuamente, ¿y a dónde va? Al esternón y la clavícula, ¿sí?
¿Qué hace este músculo? Flexión, si se contraen los dos juntos, flexiona la cabeza, pero también a veces se contrae más uno que el otro y ya hace movimientos más complejos, ¿sí? Inclina lateralmente según se contraiga uno o el otro. Bien. Y por último, habíamos mencionado, cuando hablamos de músculos de la mímica, y ahora lo volvemos a mencionar, el músculo cutáneo del cuello o platisma. Y este músculo cutáneo del cuello tenía inserciones, como todos los músculos de la mímica, una inserción ósea y otra inserción en la piel, por eso mueven la piel, son músculos de la expresión facial o músculos de la mímica. Tenía inserciones en el acromion, en la piel, y las fibras musculares se dirigen hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro, se iban aproximando y terminan en la línea media acá, en la mandíbula, algunas en la comisura labial, en la piel del mentón, tienen unas inserciones bastante complejas. Este es el músculo más superficial de todos y está debajo de la piel. El esternocleidomastoideo está englobado por una fascia que es la fascia cervical superficial. Y este está englobado también por una fascia muy delgadita que apenas se ve, que se llama fascia superficialis. Y está prácticamente debajo de la piel y una capita de celular subcutáneo. Está esto y más abajo hay otra capa de tejido celular subcutáneo. Inervación de este facial y inervación de este nervio espinal. ¿Cuál era el nervio espinal? No sé, obviamente no creo que lo sepan porque no han estudiado la parte de nervios, pero ¿qué se acuerdan del espinal? Habíamos dicho algo. ¿Qué pasaba por el agujero rasgado posterior? Ese agujero que se forma entre el occipital y el peñasco. Que ahí había un espacio donde pasaba atrás la vena yugular interna y adelante 9, 10 y 11. ¿Se acuerdan algo? Bueno, el 9, el 10 y el 11 era el 9 el glosofaringeo, el 10 el vago o neumogástrico y el 11 el espinal. El espinal inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Sí? Eso así es como les tiene que quedar. Fíjense si estas cosas ustedes las van leyendo, las van repasando, las van repitiendo, las van viendo. Cuando veamos en el trabajo práctico de músculos, los vamos a ver, el nervio espinal. Cuando llegue la parte de nervio, ya eso tiene que salir solo, tiene que estar más que claro y el estudio de esos nervios va a ser un repaso seguramente, porque ya conocen las estructuras que inervan, los agujeros por donde pasan, las relaciones que tiene que ser un repaso en definitiva cuando llegue a esa altura. Bueno, y por último vamos a hacer una síntesis de todo esto en un corte que pasa por la parte inferior del cuello, a la altura de la séptima cervical. Vamos a hacer un corte horizontal o axial donde vamos a representar todos estos músculos y que este es un corte que tendrían que saber hacer y que interpretar. Hay algunos cortes que tienen muchísimo poder explicativo, como por ejemplo este. El que sabe este corte sabe las relaciones de la faringe, sabe las relaciones del paquete vasculonervioso, sabe todo. En el cuello, el que sabe bien un corte a nivel de la séptima cervical y otro más alto a nivel de la segunda o tercera cervical, prácticamente sabe todo lo que es cuello, todas las relaciones. Y además son cortes que les podemos preguntar en el examen final, ¿no? Ni hablar si les llego a tomar yo. Así que esos cortes tienen que tenerlos clarísimos. Y por supuesto que el corte no hay que saberlo de memoria, ¿no? El corte, el dibujo es una abstracción en la mente de ustedes. Eso tienen que saber cada rayita que hacen dónde está en el preparado. Por eso a veces yo les hago hacer el corte y después vamos al preparado, a ver, esto, decime, mostrámelo ahí donde está. Lo vamos a hacer en el trabajo práctico. Bueno,
¿Qué veríamos en un corte hecho a nivel de la séptima cervical? Bueno, vamos a hacer la séptima cervical, ¿sí? Vamos a hacerla bien atrás, con el agujero chiquitito, porque solo pasa la vena. Vamos a hacer todos estos músculos prevertebrales, acá, que no vamos a entrar tan en detalle, y que todos estos músculos prevertebrales habíamos dicho que estaban tapizados por la fascia prevertebral. Fascia prevertebral o fascia cervical profunda, ¿sí? Yo les dije que adelante de todo esto que había las vísceras del cuello. A esta altura voy a encontrar la tráquea y el esófago. Si yo el corte lo hago más arriba, voy a encontrar donde estaba la tráquea la laringe, donde estaba el esófago la faringe. El límite que separa la tráquea de la laringe y la faringe del esófago es el mismo. Es un plano que pasa por el borde inferior de la cesta cervical. Si acá estamos en la séptima cervical, obviamente tengo tráquea y esófago, ¿sí? Estas vísceras están envueltas en una fascia que se llama fascia, si envuelve las vísceras, se va a llamar fascia visceral, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos por fuera de las vísceras? Por fuera de las vísceras tenemos los vasos y nervios. La vena yugular interna, no vena yugular, porque en el cuello tenemos varias venas yugulares. La yugular interna, que es esta, que es la más importante, la yugular anterior, la yugular externa y la yugular posterior, ¿sí? Son 8 yugulares, 4 de cada lado. Por dentro, la arteria carótida primitiva. La carótida primitiva se va a bifurcar más arriba en carótida interna y carótida externa. Como es a la altura de la séptima cervical, es una carótida primitiva seguro. Acá, en el ángulo diedro posterior, entre estas dos estructuras, hay un nervio que es el nervio vago, el neumogástrico, ese que salía por el agujero rasgado posterior. Y como son vasos y un nervio, todo esto está revestido por una fascia que es la fascia vascular, ¿sí? Bueno, yo les dije que había músculos prevertebrales, después estaban las vísceras y más superficialmente que había los músculos infraioideos, y los supraioideos van a estar más arriba, obviamente, ¿no? A esta altura van a estar los infraioideos. ¿Cuáles infraioideos vamos a ver, le parece? Del plano profundo. El plano profundo eran dos. Uno que iba del hioides al cartílago tiroides y otro del cartílago tiroide al esternón, ¿sí? Tiroideo y esternotiroideo. Como estamos por abajo del cartílago tiroide, porque el cartílago tiroide es la laringe y acá estamos en la tráquea, vamos a ver el tiroideo. Y del plano superficial vamos a ver el esternocleidoideo y el homoioideo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el homoioideo yo les dije que a la altura del paquete vasculonervioso estaba el tendón intermedio? ¿Sí? Estos estaban englobados por la poneurosis cervical media. ¿Sí? La poneurosis cervical media hace esto. Viene acá y se divide en dos hojas. Una anterior que engloba los músculos anteriores y otra posterior que engloba los músculos del plano profundo. ¿Sí? ¿Y qué me falta acá? El esternocleidomastoideo. Fíjense que el esternocleidomastoideo va de la apófisis mastoide, cielo occipital, hacia abajo y hacia adentro hasta llegar al esternón y la clavícula. Si yo el corte
lo hago acá, lo voy a ver más separado los músculos. Cuando hagamos un corte más arriba, que lo vamos a hacer después, vamos a ver que lo hacemos acá. Acá lo tengo que hacer cuanto más abajo, más cerca de la línea media, ¿sí? Y yo les dije que el esternocleidomastoideo estaba englobado por la fascia cervical superficial, que hace esto. ¿Y qué me faltaría acá? El cutáneo del cuello. Este corte le falta de todo. Vamos a ver que en los siguientes prácticos le vamos a incorporar la glándula tiroides que está acá, los tabiques sagitales acá, el nervio recurrente, los ganglios linfáticos, un montón de cosas más. Este es un corte que yo por ahora se lo hago con los músculos y con las fascias, pero lo vamos a hacer en las clases siguientes cada vez que veamos una estructura como la laringe, la tráquea, la faringe, todo eso lo vamos a hacer, porque es un corte que me permite saber las relaciones de un montón de estructuras. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuáles son las relaciones del paquete vasculonervioso del cuello? El que sabe hacer este corte y un corte más arriba, lo sabe hacer y lo sabe interpretar, sabe todo. No hay que estudiar más nada. Por eso esos cortes uno tiene que hacérselos varias veces por día, dibujarlo, tenerlo pegado en cada lado que uno pasa, lo ve y hasta que eso le entre. Y cuando lo ven el corte y lo saben interpretar en el preparado, eso no se lo olviden más. Así que esto ténganlo en cuenta. Faltan un montón de cosas acá, falta la yugular, la yugular es externa, la yugular anterior, falta los tabiques sagitales, falta la glándula tiroides, las paratiroides, podemos hacer también unas cuantas cosas más, pero esto es lo básico, son los músculos y las fascias del cuello. Bueno, con esto terminamos el teórico de músculos anterolaterales del cuello. Esto lo vamos a ver muy bien en los preparados. Ya con esto, con que sepan esto, es lo fundamental. Esto recuerden que tienen que saber hacerlo. Esto está en todos los libros y es un corte que se lo vamos a exigir que sepan hacer el corte a nivel anterior. Hay varios cortes donde están también los músculos posteriores del cuello. Eso no es tan importante, porque atrás tenemos solamente músculos. Adelante tenemos las vísceras, el paquete vasculonervioso, todo esto que tiene que saber muy bien las relaciones. Y si saben este corte, saben todas las relaciones. Si saben este corte y el corte que vamos a hacer después más arriba. Bueno, nos vemos en el siguiente teórico. Buenas tardes a todos.